Ya, buenas tardes. Vamos a partir con la clase de hoy día. El objetivo de la clase de hoy día es mostrar otro tipo de obras que existen dentro de los puertos. La clase anterior vimos las obras de defensa y los rompeolas, que son obras de protección. Y hoy día vamos a ver otro tipo de obras que se denominan obras de atraque y amarre, eh, que son comunes a todo tipo de puertos, independiente del tipo de actividad que desarrollen. Estas obras son para una función específica. Entonces, vamos a partir con el texto, donde están los objetivos los objetivos generales de este tipo de obras dentro del puerto, en que el objetivo fundamental es proporcionar a los buques las condiciones adecuadas y seguras para que puedan permanecer en el puerto, pero además puedan desarrollar las operaciones portuarias necesarias. Básicamente está relacionado con dar las facilidades para que el buque se atraque, asegure su posición respecto al muelle y permita ejecutar la descarga de la carga que el buque transporte. Puede ser carga o pasajeros o vehículos. Otro tipo de mercancía también pueden ser graneles. Entonces el barco necesita colocarse inmediatamente al lado del muelle y asegurar su posición de manera de que si hay pequeños movimientos de oleaje o de las corrientes marinas, permitan que el barco esté lo suficientemente estable para poder desarrollar las actividades de carga y descarga de manera segura. Entonces aquí dentro de la definición dice que las operaciones portuarias necesarias para las actividades de carga estiva, desestiva, la descarga propiamente tal, y en caso que sea el buque de pasajeros, el transbordo de los pasajeros. Entonces aquí empiezan a aparecer algunas palabras que tienen que ver con el lenguaje técnico de las actividades portuarias. Aquí apareció estiva y desestiva. Entonces eso lo coloqué aquí al lado en un cuadrito, como un glosario de qué significan esas dos actividades. Entonces, en términos generales, para resumir un poco esta idea, estas obras son distintos tipos de construcción que permiten al barco acercarse hasta la orilla del muelle, donde se hace la actividad de carga y descarga, y algunas obras auxiliares o complementarias, que son más chiquititas, que permiten amarrar al barco, y que permiten que en caso de movimiento haya una amortiguación, en el caso que el barco tope con la orilla del muelle. Todas esas son obras complementarias que están dentro de los muelles. Ahí me voy a detener un poco en eso y voy a explicar estos conceptos, porque van a ir apareciendo varios términos que no son muy habituales dentro de lo que nosotros hacemos de la construcción, porque son cosas específicas de la actividad portuaria. Aquí habla de estiva y desestiva. Esa es una actividad que hacen las personas que trabajan en la carga y descarga del barco, pero dentro del buque. Es lo que hacen los estibadores, ¿cierto? Ahí nosotros conocemos bien esa palabra aquí en la zona. Entonces el proceso de estiba, que está aquí al ladito, lo coloqué resumido, se denomina estiba como una serie de operaciones que se realizan al interior del barco, que tienen que ver con cómo se acomoda la carga dentro del espacio de las bodegas y almacenaje del buque. Y eso tiene muchas variaciones de acuerdo al tipo de carga. El tema es que es necesario, además que las grúas, normalmente, en el caso de los contenedores son grúas, toman el contenedor y lo colocan dentro del buque. Ese proceso de descarga, cuando lo toma la grúa, lo mueve verticalmente
horizontalmente lo coloca en la compuerta del barco, ahí empieza la estiba. ¿Qué significa la estiba? Es como ese contenedor se acomoda dentro del espacio de la bodega del buque de una manera ordenada, se puede mover por el interior de las bodegas para acomodarlo en la posición correcta y después se van colocando todos los otros contenedores. Ese proceso es la estiba. Si otro tipo de carga también, pueden ser vehículos, cuando el vehículo llega a la rampa del buque y entra y empieza a acomodarse dentro del barco, todo ese proceso se llama estiba. Y hay un montón de tipos de mercancías distintas, además de los contenedores. Hay graneles, hay líquidos. Entonces el proceso parte desde que la mercancía entra al barco y hay personas que la acomodan dentro del barco. ¿Por qué es necesario eso? Que ustedes tienen que pensar que el barco cuando se traslada, inicia el viaje, va a estar expuesto a oleaje y a distintos tipos de movimientos. Entonces la carga que está al interior del buque tiene que estar asegurada, por ejemplo, para que no se golpee, para que no se caiga y para que esté ordenada de manera que hacer la operación rápida, ya sea de carga o de descarga. Eso lo hacen los estibadores. También tienen máquinas menores dentro del barco que permiten transportar los equipos y desplazarlos por las bodegas. Hay pequeñas grúas de horquilla en el interior del buque y cuando son mercancías que vienen embaladas en unidades más pequeñas que los contenedores, que también se dan en algunos casos en los barcos, los estibadores lo que hacen es acomodarla y asegurarla para que no se desplace, ni se caiga, ni se rompa durante el transporte. Esa es la estiba. Y por otro lado, la desestiva es la operación contraria. Eso significa que la desestiva, cuando llega el barco cargado, entran los estibadores a las bodegas del buque, en el interior del buque siempre, estas dos actividades son en el interior del buque, y hacen una serie de movimientos y operaciones dentro del barco que permiten sacar la carga en un orden para facilitar la velocidad de la descarga y para que se haga de una manera segura. Dependiendo del tipo de carga, hay actividades que son más peligrosas que otras. Por ejemplo, cuando las bodegas de los barcos llevan productos químicos o algunos productos alimenticios que generan gases, o de frentón graneles que podrían ser peligrosos y que se acomodan dentro del barco en distintas separaciones, por ejemplo. Ese proceso de ordenamiento interno corresponde a esas dos palabras, que es una de las actividades que desarrollan dentro de los puertos. Ahí todavía no estamos hablando de obras, solamente era para explicar qué significaban esos términos que van a empezar a aparecer entre medio de la materia que estamos pasando. Entonces, dentro de este concepto de las obras de atraque, la primera gran tipo de obra que permite el funcionamiento portuario son los muelles. Entonces aquí coloqué un párrafo que explica la diferencia que hay, porque tienden a confundirse los conceptos, entre un puerto y un muelle. ¿Ya? El puerto es el espacio general, que es un lugar en la costa que está protegido. Por lo tanto, ese puerto puede ser natural o artificial. Donde las embarcaciones quedan protegidas de la acción del oleaje y del viento. En cambio, el muelle ya es una construcción artificial y está hecha específicamente para que el barco pueda realizar el atraque. El atraque significa acercarse a la zona del puerto donde se recibe la carga o descarga, dependiendo si el buque entra o sale, y el desembarque de pasajeros. Entonces, el muelle es ese tipo de construcción. Normalmente es una construcción artificial de una longitud que se separa en sitios de atraque, puede ser más larga que un barco, por ejemplo, que tiene el borde recto, ¿no es cierto?, que algunas veces se construye como un dique vertical, tiene una pared vertical que permite que el barco se acerque lo suficiente para entrar dentro del alcance de las grúas, o de otro equipo si es que, por ejemplo, carga granel,
se hace con otro tipo de grúa, no con las, o con tuberías, en el caso de los líquidos. Entonces los puertos tienen sitios de atraque especializados. Eso no está aquí escrito, pero lo vamos a explicar ahora a partir de la figura que está ahí a la derecha. Entonces los muelles en general es una construcción artificial que permite que el barco se atraque y se pueda hacer el desembarque de mercancías o de pasajeros. Y además de eso tienen una zona de transferencia en toda la longitud del muelle y además de la zona de transferencia una explanada donde se realiza un almacenamiento provisorio de la mercancía hasta que ésta es cargada a los medios de transporte terrestre, que pueden ser camiones o ferroviarios, o otro tipo de maquinaria que lo mueve dentro del puerto. ¿Qué significa esa definición ahí que está bien resumida? Por ejemplo, en esta figura que puse aquí arriba, es un esquema general, ya pueden estar en otro orden los espacios, en que están escritas las partes principales que componen la operación del puerto. En este caso, no sé si esa figura se alcanza a ver bien en la pantalla de ustedes. Juan. Sí, profe. Ya, entonces, en esta figura están con números indicadas las zonas. El número 1 que sale aquí, que está un poco chiquitito, después en la grabación lo van a poder ver. Bueno, esta presentación se la puede mandar en PowerPoint también, y ahí la van a poder ampliar para ver un poco más grande los números. Pero en esta figura, por ejemplo, aquí hay un número 1, que indica que el número 1 es un muelle. Y si se fijan, el 1 tiene unas flechitas que indican el ancho del muelle. O sea, se entiende que el muelle es toda esta área que permite que los barcos se acerquen al borde del puerto, en este caso al borde del muelle, ese es el muelle, y se asegure su posición amarrándolo a ciertas obras complementarias que las vamos a ver un poquito más adelante, que permiten amarrar el barco y que éste no se separe por el movimiento del mar de la bahía. Entonces la definición decía que los muelles permiten el atraque y tienen una zona, decía aquí una zona, ¿dónde está? Tienen una zona de transferencia de mercancías en toda su longitud. Esa zona de transferencia, este es el muelle. La zona de transferencia es todo este espacio, por ejemplo, en este caso, donde se mueven las grúas que van a hacer la transferencia de la carga. ¿Qué significa la transferencia de la carga? Que la grúa toma el contenedor, lo levanta y lo coloca aquí en esta zona para que lo tome otra máquina y lo transporte a este almacenamiento provisorio, que es el número 3, que en este caso dice patio de contenedores. Esa zona es una explanada que está destinada a almacenar de manera provisoria los contenedores para permitir una descarga rápida. Para hacer el proceso más rápido, los puertos se automatizan incluso, y la idea es permitir que el barco se vaya lo más rápido posible. Entonces se hace el recorrido más corto del contenedor. La grúa lo toma, aquí pueden trabajar dos grúas en conjunto, las grúas se deslizan aquí sobre rieles, las grúas toman el contenedor, lo sacan y lo colocan en esta zona. Las grúas que hay, por ejemplo, acá en el puerto, esas grúas no giran hacia el otro lado. Si ustedes ven, tienen un brazo que se coloca sobre el barco, toma los contenedores, los levanta, después los desliza hasta esta zona y los baja. Y aquí los toma una máquina, un portacontenedores o un camión plano, y rápidamente los mueve a estas zonas de acopio temporal, cosa de que ese recorrido sea lo más rápido posible. Y eso permite que el barco se vaya mientras los camiones o el tren carga estos contenedores y los saca del puerto.
pero en ese momento el barco ya se puede haber ido y puede estar llegando otro. Entonces, esa es la otra parte que dice acá, que tiene una zona de transferencia de toda la longitud, correspondería a ese rectangulito que está ahí, y una explanada adyacente, donde se realiza el almacenamiento provisional de la mercancía hasta que es cargada a los medios de transporte terrestre. Esta es la explanada de almacenamiento temporal. Aquí aparece con un número 4 que dice que tiene calles exteriores e interiores que permiten organizar la forma en que se van colocando los contenedores y quedan identificados, cosa que se puedan cargar después arriba del camión o arriba del tren. Ese es el proceso general. Se puede hacer de distintas maneras. El movimiento que hace el puerto aquí en San Antonio, en la parte donde están las grúas nuevas, las grúas grandes, es un poco distinto a este, porque en el puerto de San Antonio los contenedores salen hasta el centro de la grúa, se bajan directamente a una calle, que es una zona de transferencia, donde ya viene un equipo que mueve el contenedor y puede transportarlo a alguna explanada, incluso no inmediatamente adyacente, sino que en otras zonas del puerto. Y puede entrar un camión tras otro. En algunos casos, en vez de una máquina auxiliar de transporte, hacen pasar de inmediato el camión que se lo va a llevar de manera definitiva hacia afuera. Y ahí ahorran este espacio. Tiene un espacio no tan grande como el que está acá en el puerto de San Antonio, porque está diseñado para que esta zona saque de inmediato los camiones cargados hacia afuera. Este colchón de explanada igual existe, pero es más pequeño que el que sale aquí. Y tiene la ventaja el puerto de San Antonio es que la vía férrea también pasa muy cerca, incluso, sí, muy cerca del alcance de la grúa. Entonces también se podría cargar directo un tren y el tren los saca. Y vemos acá en esta imagen algo que no habíamos hablado en detalle antes, que hay una serie de áreas dentro de la operación del puerto que están destinadas para distintas cosas. Vamos a recorrer un poco esta imagen. Está el muelle, que es lo que es la materia que estamos pasando ahora. Aquí hay una rampa, que es una parte del muelle que permitiría, por ejemplo, que se colocara en esta zona un barco de autos, por ejemplo. Y los autos salen directo por esta rampa y se comunican a las zonas de estacionamiento provisorio de los vehículos. Que eso de repente uno lo ve cuando se coloca, cuando llega un barco porta vehículos al puerto y uno está mirando, por ejemplo, por alguna razón, ahí uno ve que esta rampa en el puerto de San Antonio es un poco más grande, es más ancha. Entonces los barcos se conectan con la salida del barco directamente con la rampa, y esta rampa permite que los vehículos bajen y se estacionen en un área que es provisoria, mientras llegan los camiones que los sacan del puerto. En este ejemplo, una zona chiquitita, en el puerto de San Antonio, esta rampa es más ancha, casi del largo del buque que transporta vehículos. Bueno, ¿qué otras áreas hay aquí? Después dice que hay una área de rampa, que ya lo vimos, el patio de contenedores, que sería el número 3, que corresponde a toda esta zona que está aquí. Dentro de esa área de portacontenedores hay una área especiales para los contenedores especiales, que es la 7 y la 8. Por ejemplo, si llega un barco cargado, empieza a descargar los contenedores rápidamente, una zona se ocupa para colocar provisoriamente los contenedores que están bajando. Y se separan de inmediato cuando vienen de exportación o son contenedores de importación, o sea, que están entrando o saliendo. Se ponen en zonas separadas de la explanada. En el caso de este ejemplo, están acopiando más cerca del buque los contenedores que son de exportación,
Eso quiere decir que si el movimiento que se está haciendo es que va a llegar un barco que se va a llevar carga desde el puerto hacia afuera, esos contenedores se colocan cerca de las grúas. Y los contenedores de otro barco que puede haber llegado antes se colocan un poco más atrás, dependiendo del orden, si es carga o descarga lo que se está haciendo. Eso se programa diariamente. Pero ahí ya se empieza a notar la complejidad. La complejidad se debe al gran número de contenedores que hay que descargar, por lo tanto se necesitan áreas que están identificadas con un objetivo específico, y ahí se van colocando los contenedores. Como se copian en varios pisos, digamos, ese registro también tiene que estar ordenado, porque no todos los contenedores van con el mismo destino. Entonces, también hay un sistema que usan ellos logístico de la forma en que apilan los tarros, cosa que después cuando vayan llegando camiones se puedan ir sacando de manera ordenada. ¿Ya? Hay toda una planificación logística de eso. Hay una área para contenedores vacíos. Hay una área para contenedores especiales, dice aquí que es la número 7, que no está detallada, pero que normalmente corresponde a áreas dentro del puerto donde se colocan los contenedores que vienen con carga refrigerada. Esa carga refrigerada no puede estar sin refrigeración. Entonces, los contenedores refrigerados, a pesar de que tienen un pequeño generador autónomo, necesitan estar conectados a un sistema eléctrico de desagüe y en algunos casos a un sistema de alimentación de refrigerante. Entonces los contenedores refrigerados tienen un espacio especial dentro del puerto con ese tipo de instalaciones. ¿Qué otra cosa sale acá? Que hay una zona de inspección de aduana, que es un edificio, que ahí ya es una obra civil. La inspección de aduana acá tiene el número 10. Habría que buscar ahí en alguna parte de estar el número 10, no lo veo ahora directamente. Aquí parece que estuviera. Pero son áreas administrativas que permiten hacer los controles de aduana, los controles fitosanitarios que no están escritos acá, pero que tienen que ver con los que se hacen a los alimentos de distinto tipo, procesados o no procesados, los que hace el servicio agrícola y ganadero, por ejemplo, para las carnes y alguna carga viva que pueda llegar de ganado o de otro tipo de cosas. Y además de eso están los controles de acceso, donde se registra la entrada y salida de camiones, identificando la carga, eh, zonas de seguridad, etcétera, área de terminal, de estacionamiento, en algunos casos terminal ferroviaria, que aquí es como un esquema puesto ahí. Nosotros sabemos que el puerto de San Antonio tiene la ventaja de que tiene una línea férrea propia que pasa por dentro del puerto y pasa por esta zona, cerca de las grúas. Y esa es una ventaja para la velocidad de carga y descarga. Y esas son en general, áreas administrativas, torres de control y talleres. Los talleres son importantes porque hay una serie de cosas que dentro del puerto, por ejemplo, hay contratos de mantención y operación, que el puerto tiene una empresa que está a cargo de eso, que se dedican solamente a la mantención de todos estos distintos tipos de edificios, de bodegas, de galpones, a reparar algún pavimento que se pueda dañar, las instalaciones sanitarias, eléctricas, todo lo que hay es como una pequeña ciudad chica eh, que necesita un equipo de mantención que es independiente de la actividad portuaria. Y que eso da bastante trabajo a las empresas constructoras que trabajan en el interior del puerto. Reparar pavimentos, reparar oficinas, hacer comedores, reparar algunos elementos de estos de obras complementarias que hay aquí, que los vamos a ver después. Entonces hay una serie de actividades asociadas al puerto que funcionan todo el año, que también tienen que ver con nosotros, porque de hecho han habido varios exalumnos que están trabajando en ese tipo de empresas contratistas
que hacen reparaciones dentro del puerto, por ejemplo. Y para poder entrar al puerto hay que conocer todos estos temas de lenguaje, de cómo son las áreas, y después estudiar cómo es el sistema de operación interna. Y eso ya tiene que ver con la logística del puerto, que es una materia que se ve en el instituto de nosotros, en el sexto semestre. Hay otras obras marítimas, que es la continuación de este curso, que ahí se estudia toda la operación. Ya, ese es como para poner el marco general del puerto. Ahora lo que nosotros estamos viendo es cómo se construyen y qué tipos de muelles y de obras son las que permiten que el barco se atraque y se amarre. Entonces ahora vamos a retomar, después de esa explicación, el orden de la materia que está escrito en esta presentación. Entonces ya estábamos diciendo que el muelle es una construcción artificial. Ahora, otra cosa que se me había olvidado comentar, como se ve en esta imagen, que podría ser más grande este muelle. Los muelles normalmente, dependiendo del espacio disponible, están hechos para que se atraque más de un barco, más de un buque, digamos. ¿No es cierto? El espacio que ocupa un buque para la operación se llama sitio, que es como un estacionamiento en el fondo. Y el muelle puede tener varios sitios de atraque, dependiendo del largo disponible en el puerto. El puerto ahora, en las condiciones actuales, creo que tiene 10 sitios de atraque. Y eso se va a duplicar con la construcción del puerto exterior. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, vemos que el espacio del muelle es más grande que un barco. Por lo tanto, aquí puede que haya más de un sitio. ¿Ya? Y dependiendo del tamaño del barco, ven cuántos barcos se van a operar dentro del muelle. Ahora, como veíamos antes, hay distintos tipos de puertos, de distintos tamaños, de carga, deportivo, de pasajeros. ¿Cómo se llama? Estaban los puertos de la Armada, por ejemplo, que tienen distintas características de tamaño y llegan distintos tipos de embarcaciones. Hay unos puertos deportivos, recreativos, que entran puros veleros o yates chicos. En todo ese tipo de puertos existen los muelles. Entonces hay muelles de distintos tamaños y de distintas formas de construcción. Los que nosotros nos imaginamos en un puerto grande como el de San Antonio son obras de hormigón armado normalmente, que permiten que el barco se coloque cerca del muelle. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de que el barco se atraque, estamos considerando que además que el muelle tenga una pared vertical aquí, que permita que el barco se acerque hasta el borde, también el fondo del lecho tiene que tener la profundidad necesaria para que el barco llegue hasta ahí. Le hago esa acotación porque en los puertos grandes uno se imagina que esta es una obra grande, grandes volúmenes de hormigón, y que además está asociado a una profundidad que hay que dragar aquí para que el barco entre, sin que topar el fondo, por ejemplo, los barcos grandes. Pero en los otros tipos de puertos, que son embarcaciones menores, no necesitan una obra tan grande. Eso igual son muelles, pero son muelles de otro tipo. Por ejemplo, aquí hay un otro tipo de muelle. Este tipo de muelle se llama pantalán o pantalón. ¿Ya? Eh, Este tipo de muelles se usa en actividades recreativas o deportivas con embarcaciones de este estilo, y normalmente son obras que se construyen de manera que sean flotantes, ¿ya? Aquí el volumen de carga y descarga no es tan alto, o sea, vamos a encontrarnos con este tipo de muelles en actividades de poco tonelaje, de poca cantidad de pasajeros. Por lo tanto, no se necesita hacer una obra civil tan grande.
lo que sí cumple con el objetivo de que la embarcación se pueda atracar hasta el borde del muelle, de manera que sea seguro el desembarque de pasajeros. Es similar a lo que podría existir en un puerto pesquero de poco movimiento de carga, de pesca artesanal, por ejemplo. Podría tener algo parecido a esto. Entonces, aquí se hacen, como las embarcaciones son menores, para aprovechar la bahía lo más posible, el espacio, se construyen líneas de atraque, dice el texto, que pueden ser continuas o discontinuas. En este caso son discontinuas. Aquí hay una línea de atraque, acá hay otra línea de atraque, que no están comunicadas en el fondo, ¿se fijan? A lo mejor por esta escalera o rampita que hay aquí se comunica con el borde de tierra firme. Y el resto es una estructura que es flotante. Y estas obras chiquititas, estas pequeñas pasarelas que se hacen ahí, es para facilitar subir o bajar de pasajeros, en este caso. Entonces, la principal diferencia que hay respecto a los muelles es que en este caso no es necesario hacer relleno debajo de la estructura del muelle. Esto también es un muelle, pero un muelle tipo pantalán. A diferencia del otro muelle que vimos antes, perdón, este también es una obra de atraque. A diferencia de los muelles, que son los que vimos antes, cuando es una estructura flotante que puede ser discontinua, ya no se llama muelle. Me había equivocado yo, disculpen. Se llama pantalán. También es una obra de atraque. La segunda, digamos. Primero vimos los muelles, ahora vimos los pantalanes. A diferencia del muelle, para continuar, es que aquí no se requiere hacer rellenos debajo de la estructura del pantalán, que está flotando. Se colocan unos elementos ahí que son flotantes y encima de eso se construye una plataforma. Ahora nosotros vamos a usar, se van a usar este tipo de obras de atraque cuando no estamos en presencia de actividades de descarga de mercancías que necesiten explanada. Esto no necesita explanada, necesita que haya un espacio donde los pasajeros puedan descender, puedan caminar con cierta seguridad y salir a tierra firme. Pueden estar conectados o no a tierra. En el primer caso, cuando están conectados a tierra, hay que realizar la prolongación de esta rampa o hacer una pasarela. ¿Por qué dice que no siempre están conectados a tierra? Porque otras veces está eh, esta estructura que es flotante, podrían llegar las embarcaciones de manera ordenada y es como si tuviera varios estacionamientos donde se atracan estas embarcaciones. Y al llegar al extremo podrían subirse a otra embarcación que la acerca al borde del puerto. Eso va a depender de cómo esté configurada la zona. Lo que sí es necesario para que esto funcione, que esté en una zona protegida. O sea, aquí, por lo que se ve en la foto, está en una bahía natural, si se fijan. Entonces no es necesario hacerlo otra obra de abrigo o de protección, porque ya está dentro de la bahía natural. O protegida con un rompeolas puede estar, pero directamente no es necesario colocarle obras de protección. Y son inversiones que no son tan grandes, lo que sí tienen que estar hechas o tienen que estar sometidas a una mantención constante, porque normalmente son, eh, ¿cómo se llama? Losetas de hormigón, pero también tienen harto de elementos metálicos que hay que ir manteniendo periódicamente. Después tenemos esta otra obra, que es una obra de atraque, como las que estábamos, igual que las otras, pero del tercer tipo, que se llaman duques de Alba.
Estas estructuras están completamente, son como una isla, igual es un elemento o un conjunto de elementos de hormigón armado bastante resistente, que tienen que estar muy bien anclados al fondo, con estructuras relativamente grandes, que están separadas de la costa y que se usan como puntos de atraque y de amarre, que se disponen aislados o formando parte de pantalanes discontinuos y están asociados normalmente a los buques que transportan graneles. Eh, Cuando nosotros hablamos de graneles en la actividad portuaria, los graneles pueden ser graneles sólidos o graneles líquidos. ¿Ya? Los líquidos también se denominan graneles para el tema de la carga portuaria. Líquidos de todo tipo, químico, combustible, ¿no es cierto? Cualquier tipo de líquido. Entonces, normalmente esos barcos no necesitan estar directamente conectados a la orilla del puerto, porque ese tipo de carga se segrega, se separa de las cargas normales, básicamente porque pueden haber graneles peligrosos, eh, graneles químicos o graneles que sean muy contaminantes. Entonces esto se hace en un área separada del puerto. Entonces hay varias actividades que basta con tener un punto de amarre de los barcos, que permita amarrar al barco, además que el barco tiene sus propias anclas, también necesita estos puntos de amarre, que normalmente no es, o sea, nunca es uno solo, es una combinación de varios de estos, que permiten que el barco se coloque en una parte de la bahía sin necesariamente estar cerca del borde, porque normalmente los graneles se descargan, los líquidos sobre todo, a través de tuberías que pueden ser incluso submarinas, que de alguna forma se conectan al barco. Hay otras que tienen aquí un elemento vertical con las tuberías o cañerías que conectan al barco y por ahí bombean los líquidos hasta los estanques que están dentro del puerto. Y también sirven para colocar barcos dentro del puerto cuando hay mal tiempo, por ejemplo, y los barcos necesitan resguardarse dentro del puerto, se pueden amarrar a este tipo de obras, sin necesidad de ocupar espacio en la zona de transferencia de carga. Ya, este elemento, como les digo, está anclado al fondo marino, tiene fundaciones, tiene una serie de estructuras de apoyo que permiten que sean resistentes al empuje que genera un barco. Un barco son cientos de toneladas entre el peso del barco más el peso de la carga. Entonces pueden haber son conjuntos de más de uno, se amarran por distintas direcciones. Esto también se usa en los barcos de pasajeros en algunos casos, cuando no es tan frecuente y no hay un muelle construido específicamente para pasajeros. En ese caso, además de esta estructura, el barco son barcos menores, sí que este no es tan grande, que permiten que haya un desembarco de los pasajeros y esto se combina con esta solución. O sea, puede estar esta obra de amarre, el Duque de Alba puede estar como obra de amarre donde se amarra el barco y puede tener anexo al Duque de Alba este tipo de plataformas flotantes para permitir que los pasajeros se transporten por ahí y llegan al lugar de desembarco. Y así ya no nos quedan tantos tipos de obras de atraque. Vimos los muelles, los pantalanes y los duques de Alba. Y también hay un sistema de amarre de los barcos que en base a boyas. Las boyas son puntos de amarre flotantes que de todas maneras tienen sistemas de fijación que están conectados al fondo. Aunque no
¿sí? Que son para evitar que sea arrastrada la boya por las corrientes marinas, digamos. Y estos puntos también sirven para conectar barcos de transporte de graneles líquidos que se conectan a través de un sistema de tuberías flexible a esta boya, y esta boya es como una especie de... es un punto fijo que permite conectar varios barcos simultáneamente. Y tiene un sistema en que los barcos se colocan alrededor de esta boya, conectan la descarga de graneles líquidos, y desde aquí parte aquí dice un manifold, que es un conjunto de tuberías, dependiendo del tipo de carga que llegue, que conducen la carga o descarga hacia estanques que están en tierra firme en la zona portuaria. Y esos recorridos son submarinos. Entonces vamos a ver aquí lo que dice la definición. Claro, dice que la capacidad de moverse de la boya está limitada porque tienen una cadena de seguridad que sirve de ancla. Entonces esto es un punto más o menos fijo que permite conectar varios barcos en algunos casos. Entonces eso permite el amarre de un buque simultáneamente a varias boyas también, ¿ya? O sea, por ejemplo, un barco petrolero, que es un gran volumen de granel líquido que tiene que descargar, para hacer más rápida la descarga podría conectarse a más de una boya. O sea, podría haber un campo de boyas de donde distintas partes del barco salen líneas a esas boyas. Eso posibilita el amarre de un buque simultáneamente a varias boyas con el objeto de limitar los movimientos del buque amarrado. ¿Ya? Entonces estas boyas cumplen dos funciones. El barco se amarra provisoriamente a esa boya, y la boya también sirve para reunir las tuberías de descarga, y a través de un sistema de tuberías subterráneas, perdón, submarinas, conducirla hasta los estanques que están a los lados en la área especialmente dedicada a eso en el puerto. Los graneles nosotros acá, perdón, nosotros no. Los graneles aquí en el puerto de San Antonio se descargan en una parte del puerto que se denomina Puerto Panul. Lo que es más notorio es la parte donde se embarcan graneles sólidos, que normalmente son granos. También llega ahí cemento en clinker de cemento. Que eso también puede descargarse con una grúa especial, que es una grúa bivalva, que tiene como 2 cucharas, que descarga el barco y lo carga en un silo, que es como una torre que se ve ahí en Puerto Panul, y de ese silo salen una serie de correas transportadoras que lo conducen hasta unos estanques de almacenamiento. Los líquidos no se notan tanto, pero están en esa misma zona, y llegan este tipo de barcos y descargan a algunas boyas que están un poquito más hacia Cartagena de Puerto Panul, que es la zona que se llama QC Terminales. Antes tenía otro nombre esa parte del puerto, no me acuerdo cómo se llama esa zona del puerto. Pero eso no se nota tanto porque se ve que se acerca un barco y que está conectado a unas boyas, que es lo que veíamos antes. Y ahí descargan los líquidos. De acuerdo al tipo de carga, el puerto tiene áreas especializadas para no revolver los buques. O sea, todos los buques de graneles aquí en San Antonio llegan a Puerto Panul. Los buques que traen contenedores llegan a STI o a Puerto Central. También en STI tienen capacidad de descargar graneles. Y en Puerto Central hicieron un sistema especial para descargar clinker de cemento. Entonces, dentro de la zona de Puerto Central también hay un sitio de atraque que está conectado a una red subterránea donde transportan el clinker, que es un polvo súper contaminante, entonces no pueden liberarlo en el ambiente.
lo bajan del barco, lo meten a esas correas transportadoras que están subterráneas, dentro de la explanada del puerto, que es como un túnel, y ese túnel lo sacan hacia una zona de carga que está casi afuera del puerto, eh, y ahí lo cargan en camiones especiales de graneles. Entonces, esos son los cuatro tipos principales de obras de atraque o de amarre. Bueno, ahora vamos a continuar con los elementos que forman la obra de atraque en general. Dependiendo del tipo de obra de atraque, en algunos casos corresponde usar todos los elementos que vamos a mostrar ahora, o en algunos casos podrían no tener alguno de estos elementos. ¿Ya? Entonces, las principales partes que forman una obra de atraque, lo primero es la cimentación, que como en todas las estructuras que hacemos nosotros artificiales, es la parte de la obra encargada de transmitir al terreno las cargas de la estructura. En este caso, un muelle, por ejemplo, un muelle construido en bloques sólidos, ya sean de hormigón o otro tipo de bloque, es un peso considerable que hay que transmitir al suelo, que en este caso sería el lecho o una base preparada artificialmente también como cimentación, para poder transmitir la carga de la estructura al suelo. Eh, Después tenemos la estructura, que es un conjunto de elementos estructurales, que lo que permiten es mantener la forma de la construcción artificial que se trate, recordando que la forma de una estructura tiene que resistir las cargas de servicio, el peso propio y las fuerzas externas que puedan actuar. Estas acciones externas, en el caso de las obras marítimas, están asociadas a la acción del oleaje, principalmente, en algunos casos a la energía que transmiten los buques al atracarse y mantenerse amarrados a la estructura de atraque. Tienen que considerar que los buques de carga, los pesos son muy grandes, que pueden estar permanentemente moviéndose y eso va a transmitir esfuerzo a la estructura. Entonces la estructura es un conjunto de elementos que van a depender del diseño de la obra de atraque, que están hechos para que mantengan su forma a pesar de todos esos esfuerzos. Y eso permite las acciones de explotación y de operación que es necesario hacer en la zona portuaria. Vamos a tener en el caso de las obras artificiales, zonas en que es necesario hacer relleno, por ejemplo, detrás de la construcción de las pantallas de los muelles, por ejemplo, o bajo las losas que forman la explanada, en caso que ese espacio se haya ganado al borde costero, que es lo normal, ¿no es cierto? El borde costero casi siempre es irregular. Entonces es necesario construir una obra longitudinal que permita el atraque, y para eso hay que construir elementos de distinto tipo, pantallas de hormigón armado normalmente, o cajones de hormigón armado, que se sumergen, y detrás de eso es muy similar a un dique. Tendríamos que hacer un relleno en el tras 2. Tras 2 es la cara posterior de un muro de contención, por ejemplo. En este caso, en el muelle, es la cara que queda hacia tierra firme y que permite crear una explanada. Y lo otro que vamos a tener, que es esto, conlleva a actividades muy frecuentes de mantención dentro de las zonas portuarias, que tienen que ver con los puntos de defensa del muelle y con los puntos de amarre. Las defensas, en este caso, son elementos prefabricados normalmente,
que es una especie de amortiguador, son elementos flexibles que permiten absorber el movimiento que pueda tener el barco, producto del oleaje o de las mareas, etcétera, o del propio hecho de atracarse el barco. Estos elementos impiden que el barco, que es una gran masa, tiene mucha inercia también, pueda llegar a dañar el muro por ese golpeteo que podría ser ahí constante. Si nosotros pensamos en un buque amarrado, independiente de que esté cargado o no, es un gran peso que tiene un movimiento, no está estático, va a estar afectado por el movimiento del agua, entre otras cosas. Entonces estos elementos permiten una amortiguación del impacto que genera que el barco se atraque y que esté ahí amarrado. Y estos elementos se hace una mantención periódica, hay planes de mantención dentro del puerto que tienen un programa de cada cuántas, por ejemplo, cada cuántos días o meses tienen que hacerle mantención a estos amortiguadores. Estos amortiguadores después de un tiempo empiezan a perder flexibilidad. O podrían recibir un golpe muy fuerte que dañe ya sea la obra de defensa, que en este caso es este amortiguador, o que dañe los anclajes del amortiguador al muelle. Entonces estos constantemente se están manteniendo. Hay contratos de mantención que pueden ser anuales o de más de un año, que el puerto hace con empresas externas que están dedicadas a hacer mantención de todos estos elementos. Hay un gran número de estos elementos en un puerto. Si ustedes se imaginan aquí solo en la foto, que debe corresponder a un sitio de atraque, pueden haber 8 o 10 de estos elementos de defensa. Entonces, lo que dice en el texto, que son elementos flexibles, que se sitúan en la superestructura. Nosotros acuérdense que ya habíamos definido lo que era la superestructura de una obra marítima. En este caso, la superestructura de un muelle va a corresponder a las obras artificiales que se hacen, que permiten generar esta pared vertical y generar la explanada. Hay distintos métodos constructivos para hacer eso. Pueden ser sólidos, pueden ser rellenos, la explanada puede ser un relleno, se hace un muro, se colocan las losas y se hace un relleno, o pueden ser estas pantallas como muro y una serie de pilotes con una losa arriba, en ese caso un muelle que estaría abierto por abajo, o hueco. Hay distintos tipos de superestructuras. ¿Ya? Eso significa superestructura, el conjunto de elementos estructurales que permiten funcionar al muelle. A esos elementos se anclan estos amortiguadores. La función es que cualquier daño que se produzca en el amortiguador. El amortiguador disipa energía, ¿ya? Y evita el golpe directo contra la superestructura, que sería más complicada de reparar. Estos se cambian a medida que se dañan y se va haciendo mantención. Cuando pierden elasticidad, normalmente estos son resina, o perdón, son caucho, no caucho, ¿cómo se llama? Neopreno, distintos tipos de materiales que son flexibles. También tienen elementos de acero adentro, pero permiten que tengan flexibilidad. Y que separan la acción directa del casco del buque, protegen las dos cosas, protegen la superestructura y protegen que se produzcan daños en el casco del buque, que amortiguan el impacto que pueda generarse. Y esto se combina con el sistema de amarre. El sistema de amarre son estas líneas que salen desde el barco, que tienen el nombre el nombre técnico de espiras, que se amarran a estos puntos de amarre, que en el puerto se denominan como vitas. Ahí se amarran las espiras, y el conjunto de estas cuerdas que amarran el barco a estos elementos de amarre funcionan en conjunto con los amortiguadores. O sea, estas líneas tienen cierta tensión que permiten que el barco se apoye, no en todos a lo mejor los elementos de defensa, pero sí de una manera uniforme, y hacen que estos elementos disipen energía producto de algún movimiento que pueda tener el barco respecto a la pared del muelle.
Entonces los puntos de amarre, que son la siguiente figura que está acá, son elementos de distintas formas y tipos que permiten amarrar, así tan claro como eso, amarrar el barco y mantenerlo en una posición relativamente estable respecto al muelle. Dependiendo de la forma, estos puntos de amarre se van a denominar volardos. Vitas pueden ser ganchos también, dependiendo del tipo de embarcación, de los pesos y del tonelaje que lleven. Y eso permite configurar un sistema de amarrar el barco cuando el barco está atracado al muelle. La función principal es limitar el movimiento del buque producido por el medio físico durante el tiempo que esté ahí atracado al lado del muelle. Entonces, eso serían obras complementarias a los muelles para permitir la operación del puerto. Tendríamos la obra de defensa, los puntos de amarre. Vamos a tener este otro caso que son las rampas, que son construcciones de ese tipo, que permiten que el barco se acerque y pueda cargar o descargar cargas móviles. Este plano puede ser un plano fijo o en algunos casos, normalmente no para carga pesada, podrían ser elementos móviles, ¿ya? ¿No es cierto? En un puerto que tenga menor volumen de descarga, que permita una estructura que sea móvil y tenga poco espacio, por ejemplo, sería útil que esta obra pudiera moverse para estar como explanada y cuando llegue el barco que la va a usar, moverse y quedar convertida en rampa. Además que se podría ajustar a la altura que queda la rampa de desembarco del buque. Entonces la función principal de este tipo de obras es permitir la carga o descarga de los buques que transportan principalmente vehículos o otros medios que vengan eh, equipados con ruedas que puedan desplazarse. Esas serían las obras complementarias de los básicas de los muelles, ¿ya? Y respecto al atraque y a la carga y descarga. Ahora después también hay una clasificación de la obra de atraque en función de la forma en que se soluciona la estructura del muelle, ¿ya? A la forma que está construido, qué elementos estructurales tiene y cómo se están configurados a partir del diseño. Entonces, primero son obras fijas o cerradas, que son muelles que es un tipo de obra masivo, significa que está cerrado, eso quiere decir que está completamente separado del mar, ¿ya? A través de las paredes verticales, por sus distintas caras, y con una losa arriba, que normalmente debería tener un relleno debajo del pavimento, de la explanada, por ejemplo. Entonces lo que dice aquí en la definición es que este tipo de obras son obras masivas que están conformadas por un paramento continuo vertical, eso quiere decir por un muro continuo, que la pared es vertical o casi vertical, en la línea del atraque. Eso permite que el barco se acerque, ¿no es cierto? Y no tope con la estructura. Y en general permiten un flujo importante de agua a través de ellas. ¿Ya? Entonces, estas muelles, a pesar de que son cerrados por una pared vertical, podrían permitir el paso de agua a través de esas paredes y no tener que rellenar completamente lo que está debajo de la explanada, por el gran volumen que eso significaría en un muelle largo o grande. Y además eso permite que ese paso de agua disminuya la reflexión del oleaje. Bueno, ese tema lo veíamos o se vio, perdón, cuando se analizó el tema de la teoría del movimiento de las olas,
que nosotros ya habíamos conversado que cuando una ola, que una onda que se transmite a través de la superficie del agua, y también va a influir en la profundidad, a cierta profundidad, cuando choca con una pared vertical que le impide el paso, se genera un fenómeno que se llama reflexión. O sea que estas ondas de agua que llegan y chocan con esta pared se devuelven. Y eso provoca esa entrada y salida de la onda, provoca variaciones de altura en el nivel del agua. Entonces, para disminuir un poco ese fenómeno, se podrían dejar perforaciones en estos muros que dejen pasar una parte de esa energía del agua, de manera que la reflexión disminuye, por lo tanto, este nivel de agua se mantiene más estable. Entonces, además de disminuir la reflexión como rebote de la ola, tienen que acordarse que la reflexión también produce una subida y bajada del nivel del agua, que podría ser contraproducente. Entonces, eso se puede controlar en el diseño dejando esas aberturas. Aquí hay un esquema típico, nomás lo vamos a analizar rápidamente, de un ejemplo de una obra de atraque de bloques. Que está formada por grandes bloques macizos, en este caso, pueden ser de hormigón, por ejemplo, que están apoyados en una cimentación, que es la que sale aquí abajo en los números 3, que sería la banqueta de cimentación. Hay algunas medidas referenciales que tienen que ver con proporciones respecto a la altura que está diseñado el elemento. Está el terreno natural del fondo, un talud que corresponde a un dragado, la banqueta de cimentación que veíamos aquí, un enrase que correspondería a la parte superior de la banqueta, que está protegido al lado exterior por una protección contra la erosión. Y aquí están los bloques sólidos. Detrás de esos bloques sólidos se configura como un respaldo esta sección de rellenos artificiales que corresponderían a un pedraplén. Está en las especificaciones técnicas, el tamaño y el tipo de material que se usa para hacer esos pedraplenes. El pedraplén también se protege con otra zona que es un filtro, y aquí hay una zona de relleno general. O sea, en este caso se construyó una especie de dique usando bloques sólidos para formar el muelle. Se construyó este pedraplén como respaldo para asegurar la posición de estos bloques, que también por el gran volumen funcionan harto por peso propio también. Y sobre eso se construyeron rellenos artificiales para crear las zonas de explanada y de transferencia de carga. En esta imagen, aquí están las obras de protección, y aquí arriba estarían las obras de amarre, por ejemplo. Y aquí es como una especie de gancho, de vita, perdón. Entonces, esta zona que está demarcada acá se llama superestructura, que es la parte superior del dique. Todos estos elementos que están bajo la superestructura se llaman estructura, y la banqueta de cimentación forma parte de estos elementos estructurales también. Está pensado esto considerando las variaciones de la marea. Todos esos factores se consideran en los diseños, de manera de colocar estos elementos de protección en una zona que esté en contacto con el casco lo más cercano posible al nivel del agua, o sobre el nivel de la marea más baja. Entonces, estos tipos de obras que son fijas y cerradas, como en esta imagen, pueden ser de bloques, que la estructura resistente está formada por bloques ya sea de material pétreo o bloques prefabricados de hormigón.
que si son estos elementos prefabricados de hormigón pueden ser macizos o huecos, ¿no es cierto?, como hormigón, independiente que después puedan llegar a rellenarse para que aumente la estabilidad por peso propio. Y se rellenan con un material de préstamo granular o también con hormigón, de otro tipo de hormigón, ¿no es cierto? Podríamos hacer el bloque hueco con un hormigón estructural de alta resistencia, pero el relleno interior, que ya no estaría sometido a esfuerzos distintos, esfuerzos propios de la estructura, podría rellenarse con un hormigón pobre o con un material proveniente de un empréstito como árido o otro tipo de material. En general son elementos con caras regulares, caras paralelas entre sí, aunque algunas veces también se construyen en planos inclinados o con una pequeña inclinación, ¿no es cierto?, que sería en esa zona, o una inclinación menor en esta zona, que permitan que el barco se atraque en esta zona con seguridad. Esta altura de operación va a depender del calado de los buques. En caso de que se necesite aumentar el calado, habría que dragar estas zonas antes de construir este muelle. Una vez que está construido, ya no podemos rebajar el fondo, a no ser que se hagan obras de profundizar la banqueta de cimentación. En algunos casos, cuando no se usan elementos de hormigón prefabricado, también se puede usar un método de hormigonado bajo agua, en que se bombea el hormigón a través de un sistema de moldajes que se van hundiendo y se van subiendo a medida que ganan altura la pared o la pantalla del muelle. Normalmente esto se asocia a muelles de tamaños menores, o cuando se hacen muelles de otro tipo de solución de pantalla. Aquí hay un esquema de cómo sería un elemento de este tipo, de hormigón que se bombea y se coloca en sitio, con las zonas de relleno, con los distintos elementos estructurales, las banquetas de fundación, los elementos de protección y la zona que conforma la explanada. Y hay otro tipo de obras que son muelles abiertos, en que este muelle está formado por una estructura que está puesta sobre pilotes, y lo que hace que la línea de atraque, es decir, la pared donde se van a acercar los barcos, no es continua. Ya podría estar abierta y podría permitir el ingreso de agua y evitar la acción de la reflexión que veíamos antes. Y elimina también el uso de los rellenos. Entonces, este tipo de ampliaciones normalmente, perdón, este tipo de muelles corresponde a pilotes que se hincan en el lecho marino, que se calcula a qué distancia tiene que estar entre pilote y pilote, y entre esos pilotes, para construir la explanada, se instalan vigas prefabricadas normalmente, y losetas que también pueden ser prefabricadas para ganar en velocidad de ejecución. Y esas vigas y losas conforman lo que sería una explanada. No tengo las imágenes de eso. Les voy a mandar imágenes de los tres tipos de muelles, digamos, que vimos, de configuración de muelle, eh, para que ustedes complementen esas imágenes con esta presentación. Como les decía anteriormente, esta presentación se las voy a mandar, les voy a mandar la grabación, les voy a mandar la presentación en PowerPoint para que puedan leerla, y les voy a mandar las imágenes complementarias para que ustedes la agreguen o las vayan viendo junto con esta clase. Eh,
Y como siempre, las consultas las pueden hacer por correo respecto a esta clase o a las anteriores. Eso sería la clase de hoy día. Así que muchas gracias por la asistencia. Estamos en contacto.